Acá me estoy yendo de Medellín, me voy con John Hare y Catherine, dos chicos que son motoviajeros, que producen contenido, y ellos me invitaron a que fuéramos a la casa, a una finca que tienen, a donde hoy pensamos pasar la noche, acá en un pueblo cerca de Medellín, antes de que continuemos ruta. Así que bueno, saluden. Tocó ir con ellos a pasar la tarde. Así que bueno, ya les voy a ir contando cuando salgamos acá a la ciudad. Les comento que la salida de Medellín es lo mismo que la salida de Bogotá. Esto es lento, de mucha paciencia, y con la moto cargada no se puede andar cortando, así que acá vamos despacio, tranquilitos. Está bien difícil, pero bueno, acá vamos a 7 kilómetros por hora, un buen promedio. Tomé esta ruta que va hacia Guarne. Los chicos siguen ahí adelante, por supuesto, ellos van guiando. Y qué increíble la cantidad de tráfico, ¿no? La cantidad de tráfico que hay. Y bueno, Guarne es una población chiquita, a unos kilómetros de Medellín. Y ellos, como les decía, tienen una finca con animales y todas esas cosas. Así que ahí lo vamos siguiendo. Se nos está cayendo la tarde, lamentablemente. Podría haber estado bien lindo llegar de día, pero bueno, así es la cosa. Los chicos estaban trabajando, así que cuando terminaron de trabajar recién salimos. Esta es la ruta 60. Hoy Medellín está en una base, en un plano entre todas las montañas, privilegiado en ese sentido de que bueno, el clima es bastante estable, benigno y demás, pero después cuando uno sale para afuera tiene que salir arriba de la montaña, ¿no? Entonces se pone más fresco. Buenos días, gente, muy buenos días. Salimos a pueblear hoy por lo que se llama el Oriente Antioqueño, Valle de San Felipe. Con los chicos, allá van Jonger y Catherine, que nos van a ir a llevar a conocer. Así que bueno, el plan para hoy es ir a ver pueblitos bonitos y para ya seguir viaje mañana. Así que no se me queden, ¿eh? Nos vamos todos a conocer Antioquia. Este se llama Llano Grande, este área, y por lo que me dicen es la zona más costosa de toda Colombia. Acá vive gente con muchísimo dinero y la tierra es muy cara y las propiedades son muy caras. Hay muchísimos barrios privados, esas cosas. Y para acá se está viniendo porque estamos muy cerca de Medellín. En realidad acabamos de pasar el aeropuerto a mi izquierda hace unos minutos, el famoso aeropuerto de Medellín, que queda en realidad en Río Negro. Lo acabamos de pasar a mi izquierda hace unos minutos. Entonces toda la gente con dinero de Medellín se está viniendo a vivir para este lado. La verdad que los terrenos son muy bonitos, muy grandes. Muchísimo, ¿ven? Muchísimo desarrollo, ¿no? Precisamente porque se está cotizando. Está muy bueno. Este es El Retiro, un pueblito acá en el valle. Se lo ve muy bonito. Vi muchas carpinterías y venta de muebles, así que parece que ser una de las actividades principales del pueblo. Se lo ve bien angosto y colonial.
Acá estamos llegando a la playa principal con su iglesia. Miren qué bonito. Qué bonito. Muy bello. Sí, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Me encanta esta plaza con sus cafés y sus restaurantes. Y acá vamos a estacionar la moto, aparentemente. La parroquia del Retiro está dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Está muy bonita, simple. Muy linda. Justo enfrente del parque principal y de la alcaldía. La alcaldía está en aquella creo que es. Qué belleza de pueblo, la verdad. Apenas entré me gustó. Apenas entré me gustó. Qué rico, qué bonito. Bueno, nos estamos yendo de El Retiro. Vamos a ir a un lugar a buscar para comer. Me estaban diciendo que El Retiro es una comunidad que se ha formado de gente retirada de la ciudad y en general de alto nivel económico. Así que bastante caro todo. En el sentido, no tan caro, pero alquilar y comprar propiedad acá, bastante caro. No hay mucha disponibilidad de Airbnb y ese tipo de cosas. Así que es lo que es, ¿no? Pero bueno, muy bonito, muy bonito. Me encantó el lugar. Y vamos a ir a conocer otros pueblitos ahora. Pero antes de eso, vamos a ir a un lugar que se llama La Ceja para comer. Así que para allá nos vamos. Un día espectacular. La temperatura está espectacular. Nosotros cargamos equipo de lluvia por si llueve, porque dicen que acá puede llover en cualquier momento, pero yo no veo la posibilidad que pase, ¿eh? Qué belleza, muy lindo. Seguimos. Ceja. Creo que nos estamos acercando al centro. La verdad que no sé porque los estoy siguiendo a ellos. Pero aparentemente estaríamos llegando a la plaza. Y por acá vamos a buscar dónde comer. La Ceja es un poco más grande, una ciudad media grande, más bien grande. Recién vi que tenían hasta alquiler de bicicletas, como en las ciudades bien grandes. Servicio de bicicleta compartido. Esta es la plaza. Bonito. Acá está una iglesia.
Capilla Museo Nuestra Señora de Chivinóquirá. Esta es la iglesia. Hotel Santa María. Se ve bonito esto. Acá tenemos la iglesia principal, parque principal. Bien chévere. Bueno, ya comí, muy rico. Estoy en la plaza central, quería mostrarles porque realmente se han esmerado. Hay unos árboles enormes. La plaza está bien bonita. Y el centro está realmente lindo también. Y ahora me voy a acercar a la iglesia a verla. Este pueblo, La Ceja, y este departamento, municipio, se dedican a la floricultura. Y son reconocidos como uno de los mayores exportadores de Colombia y muy reconocidos en el mundo por la calidad del producto que fabrican. Así que acá se sacan flores para afuera del país, cualquier cantidad. Pero es un pueblo muy tranquilo, que me ha llamado bastante la atención. Es muy bonito, muy tranquilo. Sin embargo, no es un pueblo muy chico. Así que es como la combinación justa entre tranquilidad y actividad. Algo como que me gusta mucho a mí. Así que bueno, acá estamos en la parte de arriba del parque. Ahí está la iglesia esa, que es de 1829, se terminó de construir. Se llama Basílica Menor, creo, dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Y ahora me voy a ir a meter adentro a ver qué tan bonita está, antes de que siga viaje para otro pueblito. Bueno, esta es la catedral por dentro. Está muy bien adornada, muy bonita. Me gusta que la tengan abierta, aunque no haya misa. Eso está bueno, porque ya hemos visto muchas en la que la cierran, ¿no es cierto? Pero miren qué bonita está. Y muchos vitrales muy lindos. Estilo estándar, digamos, lo normal. Pero esta iglesia es de, como les decía, de 1820. Se terminó de construir en 1829. Así que bastante viejita. Nos estamos yendo ya de La Ceja. Muy bonito, la verdad. Y vamos a ir a otro pueblo que se llama Carmen del Viboral, algo así, Carmen del Viboral, que es otro pueblito muy bonito, me han dicho. Y de ahí, para ir cerrando el círculo de vuelta hasta la casa de los chicos, por todo lo que es el oriente antioqueño, que es un lugar que me ha encantado, la verdad. Pueblos chicos con muy lindo entorno, lindo clima, y el único problemita sería que son un poco más caros de lo que es lo normal, precisamente porque son muy turísticos. Entonces, bueno, es lo que es. Nos vamos a la ruta de nuevo. El Carmen de Viboral, ese es el nombre correcto del pueblo, y es otro de los pueblitos bonitos de acá del oriente de Antioquia. Acá estamos llegando a la plaza central. Calculo que este será nuestro destino por el momento. Vamos a mirar un poco por acá. Miren qué cantidad de gente que hay. Ajá. Por la hora del día será. Son las 4 de la tarde. Me gusta mucho que todos estos pueblitos tienen estas veredas muy anchas en los que hay mesas para cafés y bares y comedores. Acá hay un parqueadero, parece ser la intención.
Bueno, el pueblo se dedica mucho a la porcelana, y hace mucha porcelana pintada a mano, y miren cómo está adornado todo con porcelana por todos lados, como si fueran mosaicos. Hay trabajo por todos lados, todo a lo largo del pueblo, de vitro, de trabajos hechos en este tipo de porcelana. Muy bonito. Estoy en la peatonal acá, derecho para allá está la plaza, todo, por todos lados, muy hermoso, muy hermoso. Esta es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, es de 1807. Imagino que 807 será la primera versión de ella. Y una de las cosas más reconocidas de esta parroquia es los vitrales que están en las ventanas. Se puede ver ahí al fondo y en los costados y demás. Por otro lado, el techo, si alcanzan a ver allí, está desconectado de las paredes, como si estuviera abierta. Muy bonito. Nos vamos del Carmen de Viboral, ya cerrando el círculo, volviendo a nuestro punto de origen en Guarne. Así que la verdad que estuvieron muy lindos los pueblitos. Me han gustado mucho. Hoy disfruté mucho el paseo. Todos los lugares muy bonitos. La verdad que el tiempo acompañó. Hermoso. Así que bueno, con esto básicamente vamos a ir terminando el video por hoy. Y espero que les haya gustado. Les agradezco desde siempre, como siempre. Les agradezco como siempre de que se acerquen y viajen conmigo. Y por favor no se olviden de suscribirse, pongan me gusta, hagan comentarios, compartan. Y yo los veo la semana que viene. Un abrazo grande, chao.